sobrina favorita. Aquí se van a poner celosas las otras por ahí. Es la hija de mi prima Julieta. Hay pura Ok. familia ya por ahí. Pues ya estamos, así que vamos a empezar. Muy buenas noches, bienvenidos todos los que se conectaron a través de nuestras plataformas de Facebook, de YouTube, de Zoom, de la Keile y de la Sinagoga Histórica Justo Sierra. Y del deportivo, Y del deportivo, del Centro también. Deportivo Israelita, es cierto, es cierto. Bienvenidos todos, nos da muchísimo gusto, la verdad, verlos aquí otra vez. Parece que pasó mucho tiempo, pero pues no ha sido tanto. Pero como estas pláticas siempre son súper interesantes, la verdad es que cuando ya llega el día nos emocionamos muchísimo. Así que nos da muchísimo, muchísimo gusto tenerlos por acá. Les recuerdo que esta plática queda grabada en todas las plataformas que les acabo de decir. Y bueno, podrán hacer sus preguntas tanto en el chat como en preguntas y respuestas del Zoom, como en Facebook. Y al final se irán contestando. Me da muchísimo gusto tener aquí a Moisés Weinstock, Miki Weinstock. ¿Cómo estás, Miki? Bien, gracias a Dios y mucho gusto Gracias. estar con ustedes y con todos los amigos que nos ven. Gracias, un gustazo de verdad. Y bueno, pues nuestra maravillosa moderadora que todos conocemos, Mónica. Hola, ¿cómo estás? Hola, pues yo feliz. La verdad es que pasaron 4 semanas y sí sentí que fue una eternidad, pero muy contenta porque, bueno, por varias razones, Miki Weinstock es el depositario de abuelos y padres activistas comunitarios que tiene muchas historias fascinantes que hoy vamos a poder pues platicar, revisar, ver las fotos y eso me emociona mucho y a nivel personal pues Miki era amigo de mi papá y siempre se juntaban en las reuniones de la Yidische, entonces también eso me da mucha emoción. Por otro lado, Ilana, su hija, y yo éramos compañeras de la Tarbut y con Shu, su hija chica, hacíamos gimnasia olímpica. Así es que por todos lados hay cuestiones personales, muchos saludos a las hijas. Y bueno, Miki, después de tanto tiempo de estar conversando, de estar intercambiando WhatsApps con fotos, con dudas, con esto, llegó el día. Entonces, como siempre, voy a compartir mi pantalla para empezar a ver estas fotos porque pues yo creo que eso es lo más interesante, poder tener esta parte visual que nos va adentrando a las historias, que son historias realmente fascinantes. Y bueno, empiezo con esta imagen que es el puerto de la ciudad de Odessa, porque vamos a empezar a platicar del lado materno de Miki, donde pues la historia empieza por ahí en el puerto de Odessa. Entonces, Miki, bienvenido. ¿Nos puedes platicar un poco de este lado de la familia? Claro, Kletzel. Pues mira, mi abuelo Kletzel nació en Rusia, no sé, sé exactamente dónde, pero yo con los nombres de los lugares no se me facilita, ¿no? Déjame decirte una cosa, vamos a llegar a tu abuelo Kletzel después. Ahorita vamos a empezar con los Weinstock y yo lo es que decís con el lado materno, es el lado paterno. Esta abuela era de ahí. Ah, ok, esta abuela es Smirnov, ok. Ella se vino de Rusia muy joven, se fueron primero a Chile. En Rusia, uno de sus hermanos escribió una historia completa del por qué salieron de Rusia. Está en español, si alguien con gusto la quiere recibir, con gusto se apunta y se la mando por correo. Salieron por los pogroms que hubo en esta parte. Esta parte de Rusia era muy rica para desarrollarse y su padre de ella tenía un almacén de carbón y regalaba el carbón a la gente que no podía tenerlo o usarlo. Y el hermano mayor, que es el que cuenta la historia,
platica cómo empezaron a mover todo lo que es el antisemitismo en esa zona. Es una zona muy rica de judíos, ¿sabe? Probablemente la segunda en cantidad de judíos que estaban en Rusia. Entonces se podían mover, tenían organizado todo, la comunidad estaba totalmente organizada, había bastantes templos, había sionismo, y si no me equivoco, si me permites ver nada más el papel que tengo yo aquí, creo que en este lugar, aquí está, en este lugar, en este lugar se pudieron desarrollar en muchas de sus actividades. Ellos emigraron de Rusia a Chile y llegaron a Chile por 1904-1906, donde se conoció con mi abuelo, que también llegó a Chile, se casaron en Chile, tuvieron un hijo, Alejandro, y por alguna razón que desconozco totalmente, decidieron venirse a América, probablemente buscando irse a Estados Unidos. Pero ¿cómo viajaron de Chile para México? Chequé con todo el grupo de la familia y nadie me puede decir cómo se embarcaron y cómo lo hicieron. Esta abuela tiene 5 hermanos, nadie en México, sus 5 hermanos vivían en Chile y festejaron, que es donde yo saqué bastante de la historia que yo tengo, festejaron sus 50 años primero en Chile y después sus 100 años en Chile. Mismo que le copiamos nosotros, y aquí festejamos los 100 años también de la familia en México. Entonces, es lo que te puedo decir de esta parte de la familia, y esta está dividida aquí, de parte de ella no tenemos a nadie aquí. Toda la familia está en Chile, hay todavía de los hermanos ya no vive nadie, todos son sobrinos con los cuales entablamos amistad por internet, gracias a Dios que hay por internet, y pudimos establecer las relaciones que tenemos entre unos y otros. Tengo un conflicto de fechas con ellos porque según ellos en 1909 festejan los 100 años. Pero si ellos festejan los 100 años en 1909, quiere decir, mi padre vino a México, ellos vinieron a México, mi padre nació en México, entonces él nació en 1910. No es posible que mi abuela llegara del barco, se subiera, se casara, porque no se conocían, se casara y viniera. Ahí tengo una duda grande sobre la familia. Yo creo que la llegada de la familia a Chile debe haber sido unos 3 o 4 años antes, y de esa manera me da los números de que mi abuela haya llegado a Chile en 1906, se haya conocido con mi abuelo, se hayan casado, hayan tenido un hijo en Chile que cuando llegó a México tenía 3 años, se llamaba Alejandro, y mi padre nació aquí en México en 1910, ese es el abuelo Simón, el papá de mi papá, es el abuelo Simón, y si quieres les platico un poquito sobre el abuelo. El abuelo tenía 2 esta es la mamá de mi abuelo, creemos. ¿Cómo llegó la foto para nosotros? Nació en 12 y Mónica a veces te quiere hablar y no paras. ¿Quién? Mónica. Ah. No, o sea, yo tengo entendido por lo que leí que tu padre nació en México en 1912, no en 1910. Sí, en 1912 nació mi papá, sí. Ok. Y Ay, mi perdón. tía, Y aquí así están es. los 3. ¿Quieres que estos son, a la izquierda está la hermana de mi abuelo, ¿ok?
ella la conocemos como la tía Wallerstein porque estaba casada con el tío Wallerstein. Y yo la conozco específicamente como mi tía la Negra. Posteriormente, si quieres, te explico por qué la conozco como mi tía la Negra. El del centro es el tío Elías, es Elías Weinstock, y es el único que cuando llegaron a México llegó solo. Su esposa no estaba con él. Y por ahí tienes una foto bastante simpática que veremos posteriormente, donde aparece su esposa con su hijo en Polonia. Aquí. Aquí está, esta es su esposa, es su esposa con su hijo León, que se quedaron en Polonia y posteriormente llegaron a México. Ok. Sí, esa foto debe ser muy antigua. Y luego Muy. aquí tenemos estas de algunos de los descendientes. Con gusto te digo, en la parte está, la parte de arriba es la tía la Negra con su esposo el Chicote. Así lo conocían como el Chicote, es el papá de los Wallerstein. Y abajo aparecen los tres hijos, que es Alejandro, Dora y Gregorio Wallerstein. Alejandro nació en Chile, Dora también, y Gregorio nació en México en 1913. Al lado aparecen los nietos de ellos, que son los Wallerstein, las niñas Wallerstein, Eugenia y Frida, y mi primo en paz descanse. Ok. Y al lado, la que se fue, la foto que se fue, es la foto de Alejandro Wallerstein y Dora Wallerstein. Esta es la tía Dora que se casó con el señor Gregorio Shapiro y aparece con su mamá y su primer hijo, Sergio. Es el primer nieto de los Wallerstein, Sergio Shapiro. Ok. Esta, Quiero decirle a nuestro público, digo, nunca entramos en tanto detalle de las ramificaciones familiares porque pues no acabaríamos nunca, pero aquí como Miki me compartió fotos muy interesantes, me pareció un regalo con el público poder compartir algunas de estas, como esta boda que sucedió en Tacuba 15, que es un lugar del que tuvimos un programa completito solo para hablar de Tacuba 15. Y bueno, es una foto espectacular de una boda de uno de los familiares de Miki, de León Weinstock. Es preciosa esta foto. Y tenemos la señora Ripstein. O sea que en la familia hay gente de cine muy importante ya en México. Déjame decirte, Miki, cuando tú me enseñaste esta foto, yo te dije, a mí se me hace muy conocida. Bueno, esta foto yo la encontré en el Archivo General de la Nación, que te va a parecer interesante, pero yo ahí la encontré, esta, idéntica. Y es, bueno, la boda de una de tus tías, ¿no? De Ana Weinstock, con el señor Hitch. Miren, por favor, la novia, vean esto, es una cosa espectacular, es preciosa. Aquí en la foto se ve la orquesta en el espejo, ¿no? Es una foto realmente hermosa. Y vamos a hablar mucho de Tacuba 15 en esta entrevista porque hubo una participación importante de varias personas de la familia de Miki en ese lugar. Esta está fuera de foco, pero está linda porque aquí está tu mamá, ¿no? Como... Aquí está mi abuela. Tu la abuela, que está parada es mi abuela. Sí, tu abuela. Esa es mi abuelita Clarita, la mamá de mi papá. Ya. Y entonces, bueno, déjame hacer un paréntesis de las historias familiares porque vamos a entrar a hablar de algo fascinante. Yo, pues hace muchísimos años empecé a estudiar las actas de la Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, porque es la primera organización judía de México, y esas actas nos dan muchísima información, lo que los directivos, los dirigentes de la comunidad trataban en esas juntas, eran pues los casos que había que atender de la comunidad. Pero hay una primera acta que está firmada por gente de muy diversos orígenes.
Entonces, vamos a hablar de eso porque uno de los firmantes fue el abuelito de Miki. Entonces, bueno, son tiempos de la revolución. Los judíos que hay en la Ciudad de México, en su mayoría son del Imperio Otomano, de Grecia, de Turquía, de los Balcanes, de Siria, tanto Alepo como Damasco, y hay algunos Ashkenazim, aunque la mayoría de los que aparecen en el acta no son de Damasco, que es lo que hoy es la Alianza Monte Sinaí. Entonces, son tiempos muy complicados y sin embargo están llegando inmigrantes a México. Los Weinstock ya estaban aquí, pero se toparon con una revolución de la que no entendían nada, un idioma del que no hablaban. Bueno, sí, venían de Chile, ellos venían de Chile, pero tampoco llevaban tanto tiempo en Chile. Entonces fue como adaptarse a una situación muy difícil, muy compleja. Y a mí me emociona pensar que él estuvo tan estrechamente en contacto con los que fundaron a esta comunidad, entre ellos él, su abuelo. Es una ciudad a la que llegaron que todavía se manejaba con transportes acuáticos. Las casas tenían muchas entrada por agua y por tierra. Y sabemos que en 1912, en la calle de Donceles número 14, donde estaba la logia, la Unión Universal de los Masones, hubo una reunión histórica. No fue la primera, hubo una antes en 1908 y desde 1904 los rezos de Rosh Hashanah y Yom Kippur se llevaban a cabo en ese espacio. ¿Por qué? Porque había pocos judíos, no tenían un espacio propio, pero algunos eran masones. Entonces, los masones le prestaban este espacio para los rezos de Rosh Hashanah y Kippur. Y en 1912, en plena revolución, se firmó este documento importantísimo en el que dice que en 1912, en la logia masónica de Donceles, todos estos señores, donde son puros varones y de diferentes nacionalidades, se reunieron para ver la manera de tener un terreno apto para hacer un panteón. Uno de los firmantes es el señor Weinstock y dice, por aquí dice, acto continuo se procedió a nombrar una comisión para solicitar suscripciones entre los correligionarios, siendo elegidos por unanimidad los señores siguientes: Fols, Mizrahi, Cohen y Goodman, David Granat y el señor Weinstock, entre otros. O sea que él se dedicó a buscar suscripciones, que era lo más complicado del mundo. Nadie tenía dinero. Y lo que sigue de este documento, lo último dice, hicieron una colecta entre los que estaban ahí y juntaron la cantidad de 20 pesos. Con esos 20 pesos oro empezó la historia de la comunidad judía. Miki, ¿qué te platicaron de esto? ¿Qué sabes tú de este abuelo que participó en algo tan, tan, tan importante? Mira, todo es de segunda mano porque yo a mi abuelo casi no lo conocí. Cuando mi abuelo se infarta y se tiene que ir a vivir a Cuernavaca, yo tengo 5 años. O sea que mi conocimiento con él muere 3 años o 4 años después en Cuernavaca y yo no lo conozco. O sea, todo lo que yo tengo es lo que mi abuela me pudo haber contado, que es decirme que es fundador de la comunidad y otras cosas que seguramente vas a tocar más adelante. Sobre este documento, pues lo único que sé es que estaba aquí con muy poca gente. Según tengo entendido, los judíos en esa época pues se contaban por cientos, no por miles todavía. Así es que era muy poquita gente y muy emprendedora para decidir aventarse con una comunidad. Claro. Sí, tenemos estos otros documentos. Este es una hoja que describieron así como, no sé para qué, está en el mero principio del libro de actas de Monte Sinai y es muy interesante porque vienen los nombres de las personas que participaban y sus direcciones. Entonces aquí podemos trazar más o menos la ruta en el centro histórico, en el barrio de la Merced, donde la mayoría de ellos vivían, y vemos aquí que Weinstock estaba en Altamirano 42. Había un Arturo Bulfovich en 5 de mayo, que ahí era su negocio, no sé si también vivía ahí, en fin. Y luego esta, que es muy interesante porque es un acta de 1913, donde dice que se reunieron en el domicilio de Carlos Mizrahi, que yo sé que era un filántropo que ayudaba muchísimo a la gente en su casa.
en la Santísima tenía un Talmud Torá donde los niños estudiaban y también ayudaba en la carnicería que tenía Monte Sinai. Cuando venía una persona muy pobre, le hacía una señal al carnicero para que le diera más del kilo y él pagaba la diferencia. Ese tipo de anécdotas que se saben del señor Mizrahi, pero se juntaron en su casa porque no tenían un espacio de reunión y fíjense lo que dice. En el Jardín de la Santísima número 11, varios miembros bajo la presidencia del señor tesorero, que era Isaac Capón, por no haber asistido el presidente y vicepresidente. Bueno, el señor tesorero tomó la palabra para manifestarles que se había comprado el terreno para el panteón junto al Panteón Americano por la cantidad de 7,500 pesos por 10,000 metros cuadrados a razón de 75 centavos el metro y les suplicó a todos los asistentes que pagaran la cuota de $1 cada mes, a lo que todos dijeron que sí, fue aprobado por unanimidad. Ahí mismo, al mismo tiempo manifestó el mismo señor tesorero que como él tenía que salir para Europa, se nombrara a unos de los socios para que hicieran las colectas y pagaran al señor Jacobo Granat 3,600 pesos que prestó para la compra del panteón. Y firma Simón Weinstock. No sé si él era el secretario, pero bueno, si nos pusiéramos a desmenuzar cada una de estas cosas, es algo increíble. Lo primero que buscan es tener un panteón. Ya unos meses después, ya compraron el terreno del panteón. Nadie tenía dinero, imagínense, juntaron 20 pesos entre todos y el señor Jacobo Granat les prestó 3,600 pesos para ese terreno. Quedaron de pagárselos. Después de mucho tiempo lograron pagarle 1,000 pesos y él decidió decir que lo demás era un donativo porque sabía que nunca se lo iban a poder pagar. Eran pobres, la gente no tenía dinero. Entonces, bueno, pues aquí ver la firma de tu abuelo es emocionante y tenemos más, ¿no? Y vemos aquí, pues este es el primer cementerio, que es el que la comunidad Monte Sinai sigue usando hasta el día de hoy y que es un espacio fascinante de aprendizaje. Ahí hemos hecho visitas guiadas, Paloma Zulkin y Alex Rubinstein y yo, para aprender muchísimas cosas adentro del panteón, de muchos temas. Y bueno, sabemos que Jacobo Granat fue quien logró esta negociación. Él puso el dinero, él era dueño de los cines de México y por eso pues él era un empresario que tenía varios negocios, pero además él era masón y era amigo de Madero. Y cuando Madero sale victorioso, le da el permiso del gobierno para que se pudiera tener el panteón. Y mientras él estaba en campaña, Granat le prestaba el cine para que Madero hiciera campaña. Y bueno, Isaac Capón, que era un activista fundamental. Entonces, bueno, lo menciono porque pues me parece que es de veras fascinante saber que tu abuelo fue un hombre que seguramente hablaba con ellos un día sí y un día no, porque estaban fundando una comunidad. Y estos eran los que estaban fundando la comunidad. Entonces, bueno, no sé en qué se hablaban. No sé, tú sabes si tu abuelo hablaba en yiddish o Sí, hablaba polaco, yiddish, porque él era pero polaco, ¿no? sí, Él era hablaba polaco. yiddish perfecto y polaco también, y el español bastante fluido y sin acento de europeo. Granat era austriaco y Capón era sefaradí, entonces seguramente hablaban en español, ¿no? Pero son todas estas preguntas que nos vamos haciendo de cómo habrá sido su experiencia de llegar a fundar una comunidad. Y pronto vamos a hablar de tu abuelo Kletzel, que cuando él llegó se puso a trabajar para la comunidad también, pero para la otra. Ahorita vamos a ver. Ahora quiero platicar algo que encontré en las actas, donde me parece también muy interesante. Yo ya había oído que para obtener dinero para la creación de la comunidad, para que pudieran tener algo de dinero, lo que hicieron fue importar matzá de Nueva York, porque todavía no existía la fábrica de los fillers, y entonces traían matzá de Nueva York, la vendían y con lo que sobraba, con el excedente, compraban cosas para la gente de la comunidad. Entonces, fíjense lo que dice en el libro de Historia de la Comunidad Israelita de México de León Suraski, que él habla de un testimonio que da Boruch Hinich. Dice, para el Pesach siguiente se encargaron del asunto los señores Ishar Silburg, Elías Weinstock y B. Hinich, o sea, tu tío.
Mi tío. quienes consiguieron un préstamo de 500 pesos, que era un dineral, y compraron matzot. Vendieron luego el pan ácimo con una ganancia de 200 pesos. Con esta suma a nuestra disposición hemos empezado a buscar un local que por fin alquilamos en el número 38 del Callejón 5 de Mayo. Tratábase ya de un local lo bastante amplio para que pudiéramos orar en él, aún en las festividades de los días solemnes, porque antes rezaban en un local mucho más chiquito y ahora, gracias a los 200 pesos del excedente de la matzá, ya podían alquilar un lugar mayor. Increíble. Ahora, ¿tú qué sabes del origen del Hilfsverein? Y ahorita vamos a ver algunos testimonios, pero platícanos qué te contaron de esta organización que es, en español es la Beneficencia Israelita y es fundamental. Yo sé que mi abuelo fue presidente del Hilfsverein, el segundo presidente y el primero que fue temporal, porque primero lo hicieron temporal, pero esto viene de la caja de préstamos de la comunidad, o sea, anterior a lo que es el Hilfsverein, había una caja de préstamos, de la cual él manejó, algunas veces él fue el encargado de hacerlo, y eso sí me platicaba mi abuela, que se presentaban a la caja, hablaban con él para pedirle dinero prestado o como le daban como aportación a los que acababan de llegar para que se ayudaran. Y en eso fue muy activo mi abuelo, creo que le gustaba ese tipo de trabajo. De la mesa que pones ahí no reconozco a nadie, porque no, ahí ya está León Suraski, es el único que reconozco. Sé que en Hilfsverein, cuando ahorita los contacté, me mandaron una fotografía de mi abuelo y de los presidentes que ha habido en el Hilfsverein. De acuerdo. Quiero decirle a la gente que nos escucha, yo leí lo que es lo que fue las primeras labores del Hilfsverein y me pareció verdaderamente importante. Quiero que se pongan todos a pensar que los inmigrantes llegaban a un país desconocido, sin la lengua, sin dinero, sin sus familiares muchas veces, a veces con enfermedades de las que ahorita nadie se muere. Y entonces, fíjense, dice que primero o sea, la comunidad no tenía ninguna posibilidad. Entonces piden ayuda a la Bnei Brit de Estados Unidos. La Bnei Brit mandaba gente a Veracruz para recibir a los inmigrantes, los ayudaban a establecerse, incluso tenían una casa en la calle de Mina, donde podían dormir las primeras noches, les daban de comer, los ayudaban a conseguir un lugar donde vivir, donde trabajar. Y entonces la Bnei Brit estuvo varios años haciendo esta labor, hasta que un día dijeron, ya llegó la hora de que los judíos de México se hagan cargo de ellos mismos. Nosotros ya no debemos de seguir, ya no pueden depender de nosotros. Y hubo arduas discusiones en las que unos decían que los judíos en México no eran capaces de poderse mantener, que era demasiada la carga, y otros, entre ellos el señor Suraski, dijo, no, nosotros ya debemos de hacerlo. Es vergonzoso que nos sigan manteniendo. Y entonces lo que deciden es que por los primeros 2 años, León Suraski ofrece $1,000 mensuales para la manutención de la comunidad y después de 2 años, la Bnei Brit ya ya se retira la Bnei Brit, se retira su apoyo y ya los judíos tenían que ver la manera de salir de ahí. Pero miren, entonces se cierra la Bnei Brit en México y entonces empieza la labor del Hilfsverein. Ahí trabajaron médicos, tenían un consultorio médico y trabajaban médicos recién llegados sin cobrar. Daban ayuda médica y económica. Además, estaban en contacto con la Asociación de Mujeres. Había un problemón de mujeres que se prostituían o que sus propios maridos las prostituían o que alguien las tomaba para esta labor, para sacar dinero de ellas. Entonces, el Hilfsverein también hizo una labor como de salvación y tenían un comité de ayuda, directamente de ayuda a la mujer. Cuando alguien llegaba a Veracruz, iban a buscarlo para ayudarlos a llegar a la capital, les compraban el boleto de tren y intercedían ante migración si se encontraban con algún problema. Cuando corrieron a los comerciantes de La Lagunilla en 1931 y de varios mercados,
Ahí también ellos ayudaron a que los judíos encontraran otros espacios donde poder trabajar y vender sus mercancías. Y daban préstamos para ayudar en cuestiones de educación, organizar un negocio, comprar maquinaria, ayudaron a refugiados de Alemania ya durante la guerra para que pudieran llegar a México y también ayudaron a localizar parientes durante la guerra. O sea, su labor era fundamental. Entonces, pues aquí hubo una importante participación de el abuelo de Miki y también de la abuela que fue presidenta del Frauenverein, que es la organización de mujeres, ¿correcto? No, no es mi abuela, mi mamá. Eso ya es la generación Ya siguiente. es la generación siguiente. Entonces vamos a hablar de eso un poquito después. Claro. Entonces, bueno, dice, pues aquí ya son varias cosas que ya les dije, pero hablan de un comité de señoras que ayudaban, que acompañaban a los enfermos, que les llevaban algo de comer y aquí nombran a la señora Weinstock, entre otras. Y por otro lado, del lado derecho, dice que como parte de dicho comité, un momentito, de iniciativa, fue un comité para ayudar a los recién llegados, se encontraban las siguientes personas, y aquí está Lili Zuraski, Clara Weinstock, Lili Ryder, A. King, Lipnick. Aquí me enteré de Unikel, los señores Simón Weinstock, el doctor King, etcétera. Y por aquí también están hablando de, otra vez, como el presidente. Lo que decías, el presidente del comité fue tu abuelo. Entonces, estamos hablando de que él fue activista fundacional en Monte Sinai y luego en la beneficencia israelita ya de los judíos ashkenazim propiamente dicho. Aquí vemos varias de las cosas que hacían, la protección a la mujer, los asuntos de migración, todo esto ya se los dije y ya vamos a seguir adelante. Entonces, ellos dos se casan y tienen 3 hijos. Entonces, si nos quieres platicar un poquito de estas personitas que estamos viendo en la foto. El niño que está parado es mi tío Alejandro Weinstock. Él nació en Chile y llegó a México, estudió, se fue a Estados Unidos, se graduó en Harvard de filósofo y dejó México y se naturalizó americano. Regresó posteriormente aquí y desgraciadamente falleció muy, muy joven y sé que era de tendencia socialista, mucho de izquierda. No, para la boda de mis papás no quiso ponerse corbata, cosas así por el estilo, que es lo que mi abuela me contaba sobre mi tío. Es el de en medio, es el tío Alejandro, es por el cual mi hermano en paz descanse llevaba el nombre. Ok, a la izquierda está mi tía. Si digo Luisa, nadie va a saber de qué se trata. Si digo mi tía la Chata, sí van a saber de qué se trata. Y ella tiene una historia muy, muy especial. Ella a los 5 años o 6 años se cae de cabeza de un balcón y pasa por ahí cerca el doctor Ortiz Tirado y la lleva a la Cruz Roja y le implanta un pedazo de un metal especial, dejándole un agujero en el centro del cerebro, de la frente. Entonces, a mi tía Chata, nadie la conoce sin el fleco que la ven ustedes, porque tenía le palpitaba, incluso se podía, cuando lo pude ver, le palpitaba esa parte de la cabeza. Todos la conocieron como la Chata y tiene su historia comunal también. Ella fue en Tacuba 15 presidenta de Bnei, o sea que su actuación también en la comunidad también tiene que ver. Fue presidenta del Comité de Madres del Colegio Israelita de México. Tiene 1, 2, 3 hijos. Un doctor Horwitz, un cardiólogo, era famosito y falleció. Mi prima Katia Kaufer, que tiene varias hijas, y su yerno es Luis Rubio, y su hija es una neutróloga muy conocida en México, y sus 2 hijas restantes viven en Estados Unidos, que es Mónica
vive en Estados Unidos y pues, es lo que puedo decir de la tía. Se casó con el señor Saúl Horowitz y fueron, pues yo creo que muy felices. Y además, como eran pudientes, son las personas que se encargaron de ayudar a mi abuela a que pudiera sobrevivir la muerte de mi abuelo, que la dejó sin negocio, sin nada que hacer. Entonces, ellos la ayudaban y si te interesa como anécdota, mi abuela, para ayudarla, el señor Zuraski, Elías Zuraski y León Weinstock, mi tío, organizaban en su casa la partida de gin y ella les servía de cenar y ellos le pagaban una cuota con la que se ayudaba para mantenerse en la vida y aparte posteriormente alquilaba un departamento y 2 o 3 muchachos, compañeras mías del colegio que venían, Aida Sikrovich ocupó el departamento con mi abuela y de esa manera mi abuela pudo sobrevivir la falta de mi abuelo. Ya. Bueno, y esta foto es nada más. Ah, no, esto es especial. Ese es mi papá. Me cuenta mi abuela, en paz descanse, me cuenta que con los ojos verdes azulosos que tenía y esa figura, las amistades que tenía mi abuelo en el mundo no judío se lo pedían prestado para ver si lo podían usar como niño Dios en las festividades católicas. Es mi papá y pues, ¿quieres que te platique algo de él? Sí, claro. Mira, aunque vamos a llegar, pero cuéntanos. Era muy especial mi papá porque no, sobre todo para mí como persona, tenía yo un conflicto de actividad. La relación que yo tenía con mi papá era muy especial y él al haber nacido en México y haberse educado en México, su manera de pensar era totalmente diferente a la manera de pensar de mis amigos del colegio. Todos eran de educación judaica muy fuerte. La de él era tradicionalista y a veces a duras penas sabría algo de la cosa judaica. Con lo que estás mostrando, su certificado de sexto de primaria es un certificado del colegio alemán, donde hizo primaria y secundaria y después se dedicó a trabajar. Y creo que lo que sigue lo vas a manejar tú con las fotos que siguen. Esta es una foto, como él se desarrolló en el colegio alemán y con amigos, a veces la mayor parte no judíos, pues él jugó en la UAI, jugó básquetbol y fue bastante bueno. En esta foto, si ustedes ven, en la parte de abajo le están los apodos. A mi papá les decían el charro. Entonces, cada vez que veíamos un amigo de él, se refería a él como el charro. ¿Por qué? No lo sé, pero es una foto con un equipo seguramente de la UAI o alguno para el torneo interior de la UAI. Este es de la UAI 100%, la camiseta que están portando es la de la UAI. Sí. Y mi papá es el segundo en la fotografía. Era, por lo que me cuenta la gente, era bastante buen jugador y fue cuando hizo contacto con el mundo judío que fue a jugar a Maccabi por una invitación de alguno de sus amigos. Pasa esta época en la que juega con Maccabi y en la foto pues está parada en primer lugar mi mamá, pegado al señor Garavinsky, Natán, el cual tiene una historia también muy interesante. Era una persona muy preparada y con una mentalidad muy ágil, multiplicaba más rápido de cabeza que con las máquinas. El presidente de la época lo usó en su tiempo, ponerlo a competir, una competencia entre él y una máquina calculadora, y él ganó. La siguiente, me sé los apellidos de casada, es la señora Katz, la esposa del doctor Katz, y si me permites, abajo está el señor Garavinsky, el doctor Katz, el señor Gitlin, el señor Dersavich,
mi papá y mi tío León Kletzel. En la parte de atrás está mi mamá, el señor Garavinsky, la señora Dora Katz. No reconozco a la que siguen, a las dos personas que siguen, yo no las reconozco, el tercero tampoco, y al último sí lo reconozco, pero se me va el apellido en este momento. Oye, Miki, ¿por qué está tu mamá en esta foto y tu papá? O sea, ¿ellos ya se llevaban o es casual? Yo creo que no sé si se llevaban, pero ya estaban ligados por Maccabi. O sea, ya Tacuba 15 los había ligado. Ya Ok. si él jugaba y ella seguía al básquetbol, es ya circunstancial, ya se conocieron a raíz de esto. Ajá. Esta foto también es una joya que están en Tacuba 15. Este palacio de mármol francés que tuvo tantas y tantas historias relacionadas a los inmigrantes judíos. Es otra de las reuniones. Y es que había una combinación entre el deporte y la vida social y luego la cultural, porque bueno, era la Young Men Hebrew Association que tenía mucha inspiración de la YWAY, era la YWAY de los judíos y que luego surge a partir de ahí el Maccabi y la Asociación de Jóvenes Israelitas y entonces son muchas cosas que tenían que ver en el mismo espacio y con la misma gente muchas veces. Esta foto que también es una maravilla, es una marcha del 20 de noviembre, el día de la Revolución, cuando los equipos del Maccabi salieron de Tacuba 15 rumbo al Zócalo para estar y participar en esta celebración tan mexicana de la que me imagino que no entendían mucho, pero ellos querían ser parte. En Tacuba 15 había un comité de mexicanización y a lo mejor ellos organizaban este tipo de actividades, ¿no? Cuéntanos de esta foto que también es una maravilla. Pues mira, el personaje central es el profesor Betancourt, Domi Betancourt. A ¿Cuál? él, ¿El del centro? ¿Este? sí, sí, sí. Ok. Yo le decía a mi profesor Alcancía, porque fue el director de deportes de la institución por muchos, muchos años, y cuando estaban construyendo el nuevo edificio se descalabró. Entonces yo lo conocí de todo el tiempo y a él le debemos mucho de lo que es el Centro Deportivo Israelita. Él influyó con varios de los fundadores, influyó y ayudó con muchas de las cosas. Mi papá está con el sombrero en el centro. Se ve Aquí. ahí el chaparrito, ese es mi papá. Sí. En la Ajá. orilla está el señor Lasky. ¿En qué Atrás, orilla? en la orilla derecha está el señor Lasky. Ajá. Junto a mi papá está el señor Krumholtz. Ajá. Y ya no conozco más. Bueno, pero mira, vemos aquí a unos personajes con sus guantes de box. O sea, en este lugar hacían box, hacían Sí, fisicoculturismo, seguramente. básquet, foot, ping pong, tenían de todo. De Era un todo. centro increíble. Y bueno, aquí está la primera mesa directiva del Maccabi, donde, según lo que dice en este libro, está Rubelio Guevara, que no sé quién era, Fernando Katz, Moisés Dersavich, Gregorio Weinstock, Salomón ha de ser Sadovich, está mal, el señor Botello, que era el entrenador de básquetbol, Isaac Gravinsky, Gil Myers, Moisés Gitlin, Esteban Covesi. Entonces, bueno, todos estos recuerdos tan importantes, esto no sé si ya están en el campo del deportivo. Este ya es en el campo de fútbol del deportivo. Uh-huh. Y aquí todo el mundo va a reconocer familiares. Sí. Aquí dice, las diferentes organizaciones de la comunidad se reúnen por primera vez en los terrenos del CDI en diciembre del 44. O sea, los que fundaron el Maccabi, después fueron creciendo, se fueron casando, ya no tenían mucha continuidad, pero fueron los mismos que se reunieron con la idea de hacer un deportivo que se inaugura en el 50. O sea, esto fue todavía 6 años antes y está la banda de las niñas de alguna escuela, y están todas las organizaciones, los directivos, la bandera, y bueno, pues estos yo creo que eran momentos tan emocionantes de saber que estaban echando raíces en México con espacios fundamentales para la unificación de toda la comunidad.
Mira, sentadas, reconozco a la señora Gravinsky, la esposa de Isaac Gravinsky, es Sielanovsky, soltera, y a mi tía Dersavich. Ujú. Ay, todas le decíamos tías, aunque no eran nuestras tías, por todos estos grupos es interesante después cómo se reúnen. Se dividen casi, primero había futbolistas y basquetbolistas, no todo era básquetbol. Hay el señor Krumholz y el señor Stern eran futbolistas, o sea, el Maccabi también tenía un equipo importante de futbolistas, los cuales forman parte de los fundadores de la institución. Dentro de los basquetbolistas, de los destacados para la creación del Deportivo, está el doctor Katz y el señor Gitlin, principalmente, al grado que son importantes que posteriormente jugaban gym separadamente. Había el grupo del señor Gitlin, donde participaban mis papás, el señor Gravinsky y varios de las personas de aquí, el señor Kletzel, y el grupo del doctor Katz, donde participaba el señor Joffe, estaba el señor Belkin, que era su cuñado del doctor Katz. Y entonces, el día 25 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños, como no había qué hacer, jugaban en mi casa y se reunían para jugar en la casa el gym, un grupo contra el otro grupo, organizaban de alguna manera y se divertían de esa manera. En esta foto, esta es otra foto importante. ¿Quieres que me regrese a la otra foto? No, en esta foto, pues todos los fundadores del Deportivo van a ver aquí a sus esposas o a sus mamás o a sus abuelas. Es impresionante. La primera de la derecha es la señora Belkin, hermana del doctor Katz. La segunda es la mamá de Stella Stern, mi tía Toby, así le decía yo, y el chiquito que está ahí, mi mamá lo llevó al Bris, por lo cual era el ahijado de mi mamá. La segunda es la señora Dersavich, y también era, mi mamá llevó a uno de sus hijos al Bris, también eran las comadres de mi mamá, la señora Katz, la señora Udinsky, la señora Olga Gitlin, la señora Bloch, la señora Esther Gravinsky, y se me va la que sigue, la otra es la señora Trachtman, mi mamá y mi tía Chata. O sea que puros, eso es importante. Tenemos Es un aquí tesoro. el programa de inauguración del Deportivo Israelita, que de veras es una institución extremadamente importante y espero que mucha gente del Depor nos esté viendo hoy. Además es muy bonita la parte gráfica y visual, ¿no? Aquí dice vista parcial de las tribunas del campo de softball. Y aquí vemos cómo tu padre fue uno de los que estuvieron en la mesa directiva del comité constructor. Y aquí vemos cómo era el programa, ¿no? Que están invitando a las 10, de las 10 de la mañana a las 10 de la noche y hubo toda clase de actividades para que la gente fuera a ver lo que estaba pasando. Estaban construyendo, pues lo que hoy conocemos todos como la casa de todos. Y realmente es la casa de todos. Entonces, la historia es fascinante y a mí me parece muy importante hacer un reconocimiento de que entre todos los demás, tu padre estuvo involucrado y también tu madre, ¿no? Entonces, pues qué importante hacer este reconocimiento. Aquí vemos a las mujeres otra vez. Bueno, pero este es otra, este sí tiene carácter oficial. Este es el primer comité, y muy escasos porque no hubo mucho en el Deportivo, el primer comité de damas del Centro Deportivo Israelita. La presidenta también está relacionado con mi familia, es la señora Wallenstein, la mamá de Arturo Wallenstein. A la izquierda, me voy para la izquierda, está la señora Belkin, mi mamá, y ya no conozco hasta la última, que es la señora Kraser. Y de me pierdo un poquito, no alcanzo a ver, me tapa la fotografía. No te Está la señora preocupes. Fishman en un centro y la señora Brown. Así es que hay varias gentes, no alcanzo a conocer a todas, pero históricamente este es el primer comité de damas del Centro Deportivo Israelita.
Y que bueno, estas eran mujeres voluntarias que dedicaban su vida a el mejor funcionamiento de todo, de un centro bastante complejo, ¿no? Donde pues cada vez había más socios con muchas necesidades y con unas instalaciones verdaderamente espectaculares. Ahora, Mm, tu abuela sí. empezó, o sea, es que hagan o sea, a mí me parece increíble que en 1912 tu padre nace en México. O sea, yo nunca había oído de un ashkenazí que tuviera esa historia. Esto es único. Y entonces, en 1910 se funda la Cruz Roja Mexicana. O sea que era muy reciente. Y cuando tu abuela está aquí, se integra a esta organización. Y bueno, ahí tú sí te tocó verla, ¿no? Y sí te tocó convivir con esa parte de ella. Mira, como te platiqué de refilón de que mi tía Luisa se cayó y la salvaron en la Cruz Roja, Mm. mi abuela quedó muy agradecida con la Cruz Roja. Entonces, hizo campañas y siempre la veías en la campaña en Sanborns, primero el Sanborns de los Azulejos, luego en Sanborns el que está junto al Monumento a la Revolución, vestida con su capa de la Cruz Roja, su caja pidiendo dinero, pero ella la llevaban con gente pudiente para que pidiera a gente más que le dieran donativos más fuertes que lo de la caja, la cajita de la Cruz Roja. Lo que sí fue impresionante, yo creo que para mí y para todos los que vivimos este episodio, cuando ella fallece en el panteón judío, la Cruz Roja manda 2 ambulancias y mientras la están enterrando, tocan las sirenas en honor a mi abuela. Eso te puede decir lo que ella trabajó para la Cruz Roja y el reconocimiento no nada más de la comunidad, sino el reconocimiento que le da la Cruz Roja a alguien que trabajó para ellos. No, A mí, imagínense la escena. O sea, que están enterrando a esta mujer que se entregó a la Cruz Roja y que empiezan a sonar las sirenas. Me parece como para hacer una película con este motivo. Es algo muy lindo. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de cómo se fueron dando las cosas para que tus papás se conocieran. Esta foto también es muy bonita, pero esta ya no es del lado de tu papá, sino del lado de tu mamá, con sus amigos del Maccabi. así es. ¿Ella qué hacía en el Maccabi? Mira, para mi mamá y mi tío y mi tía, era difícil que las dejaran participar tan fácilmente en Maccabi. Mi abuelo Kletzel era duro y religioso y muy conservador. O sea, no era fácil de dejar hacer cosas y que fueran a esto. Entonces, para ella era todo un logro el pertenecer a Maccabi y forma parte con las amigas y con los basquetbolistas de la época. O sea, todos ellos se juntaron a través del deporte y del baile, porque en Tacuba 15 pues, había festejos y bailaban, y algunas de las fotos que pasaste anteriormente probablemente eran elecciones de reina, porque si en las fotos viejas, si le ves, todas traían una tela cruzada, probablemente era en la fiesta de Purim o algo así. En esta son las amigas de mi mamá y los amigos que le firman en recuerdo a la fotografía. Ujú. Aquí tenemos otras fotos de ella con sus amigas Mira, y un aquí la retrato. primera que está sentada es mi tía Chata, mi tía Luisa. Ujú. La que está detrás de ella, que se Es ve, es mi mamá. con su pelo que le tapa la Claro, frente, por lo siempre que vas a ver dijiste. el fleco, no, no hay Ujú, vez que no le vaya, no se lo quitó nunca. ujú, Siempre la vas a ver con el fleco. Creo que la primera persona que está parada es el señor Gerson. ujú. La que está sentada atrás de mi tía es mi mamá. Y sentada está la segunda señora, es la hermana de Jacobo Zabludowski, si no me equivoco. Mm. Y la otra es la señora Paula Guizo de casada, no me sé el apellido de soltera. Y ya de las personas que están al frente, realmente
yo no reconozco. Seguramente entre el público va a haber gente que va a reconocer a sus abuelos y a sus tíos, Pero etcétera, etcétera. ¿tú sabes de qué es esta reunión? ¿Es también de los del Maccabi? Debe de ser, mira, debe de ser porque que esté junto a mi tía con mi mamá en una foto es porque era algo de Tacuba 15. Ya. Que contigo ella ahora sí me brincaste. No, perdón, ¿sabes por qué? No, está correcto, ya no Porque, tenía o sea, comentario. ya vimos el lado Weinstock y entonces está el encuentro de tu mamá y entonces, ¿quién es tu mamá? ¿De dónde proviene? Entonces aquí nos vamos a su genealogía y me hizo favor Alejandro Rubinstein de decir qué es lo que dice en estas que Qué son bueno, porque no unas, sabemos si voy a aprender algo. son unas lápidas, o sea, fue un monumento mortuorio para los abuelos de tu mamá. Aunque no viene su nombre, pero eso me lo dijiste tú, que eran ellos. No Sí, vienen los ellos son, y sé, obviamente, el señor Skletzel y la señora es Becker. ¿Por qué? Porque mi abuelo se apellida Abraham Aarón Kletzel Becker. Entonces sé que ella debe ser Becker, ¿no? Pero el nombre de ella no lo conozco, ni el nombre de él. Mira, lo que dice en el de él, dice Shaul, hijo del rabino Menashe, murió en 1920, no será olvidado jamás. Es probable que sí. Entonces mi primo Saúl Kletzel, que en paz descanse, llevaba el nombre por el abuelo Saúl. Exacto. Eso es bueno que lo sepamos. Y Yo en no el lo de sabía. En el de ella dice, ella murió en 1921 y se llamaba Hasie, hija de Yom Tov. El Bueno, epitafio indica que lloró a chorros por la muerte de su amada y querida madre, porque esto eso es déjame algo que le dedica a apuntármelo su hija. porque, y también tiene razón, ahorita no me va a dejar mentir, pero debe estar viendo el programa mi prima Hasia Dichter. Esta señora es mamá de mi abuelo, la hermana de mi abuelo fue la señora Dichter. Entonces es mi prima Hasia, que es nieta de ella, es nieta de ella, no, déjame ligar, es bisnieta de ella, lleva el nombre por ella. Entonces estos eran sus... Ellos son de Bashile, que estos sí son los abuelos son los papás de mi abuela Mintze Bakaleinik, y el apellido, el otro es un trabalenguas. Déjame buscarlo por aquí porque Goldberger, sí, dice. es Goldenberg. Pero miren, en ¿Okay? ninguna entrevista habíamos tenido fotos de 5 bisabuelos del entrevistado y aquí pues valía la pena enseñar estas fotos que son muy, muy antiguas. Y llegamos a los padres de tu mamá, ¿no? Que son, bueno, tus abuelos. Mis Aquí están abuelos. ellos. Y entonces aquí ya vamos a entrar a otras historias de activismo comunitario muy, muy, muy importantes. Bueno, nada más mencionar que del lado de tu abuelo eran de Voroshilovka, Ucrania, y del lado de tu abuela eran de Brailov, que los Unikel también estuvieron en Brailov, como dato curioso. Y bueno, esta es la carta del servicio del registro de extranjeros de el señor Kletzel, donde vemos su firma, vemos que llegó el 4 de noviembre de 1924. Esta fecha es importante porque el Colegio Israelita de México se funda en diciembre de 1924, un mes después de que él llegó, y él funge como uno de los fundadores. Entonces creo que esto es muy significativo porque él se bajó del barco y se puso a trabajar. Y bueno, tiene otras cosas interesantes aquí, como que sus referencias, alguien que pudiera dar referencias de él es el doctor King, que también fue un activista fundamental de la comunidad. Y tenemos también la de su mamá, que dice que ella llegó aquí también en 1924 y sus referencias el señor Borujinich, que también fue muy importante personaje en la comunidad. Entonces, vamos a continuar. Bueno, yo encontré en el periódico Der Weg de 1932 este anuncio donde dice que un señor Kletzel está ofreciendo boletos de barco y además servicios para
poder ayudar a los inmigrantes, ya sea para llegar a México o para irse a Europa. Entonces, algo interesante aquí es la dirección, dice Aztecas número 43, y si vemos la carta de aquí, el lugar de residencia de él es Aztecas número 43, ¿sí? Aunque esta persona que vendía los boletos no era él, Sí, era un sí, primo. permítame corregir. ¿Sí Yo, era él? sí, yo me equivoqué pensando que era Kibe Kletzel, que es el último sobrino que mi abuelo trajo, pero por las fechas y eso no. Y al estar leyendo un poco sobre, platicando con los primos y eso, el abuelo trajo a muchos inmigrantes rusos. Entonces ofrecía el paquete aquí para que si alguien quería traer a sus familiares, usara el paquete. No como negocio, no era un negocio, sino era algo que la comunidad ofrecía para poder traer inmigrantes de Rusia. Si es él, con la dirección y con la fecha, no me cabe la menor duda. Ya. No, y además tiene una Aleph y él era Aarón Abram, o sea, tenía Abraham duda, Arón, sí. pero bueno, interesante. Y vemos fotos muy lindas como esta de tu abuela en Veracruz. No sabemos más, pero está muy bonita con el barco atrás. Y tenemos, ay, perdón, y tenemos esta que no sabemos, porque me dijiste que no sabes qué estaban haciendo ni dónde, pero fíjense en las imágenes. Aquí está la que vimos de la bisabuela y aquí está la del bisabuelo. Y aquí está la otra, en la esquina izquierda también aparece la tercera y del otro lado está la cuarta. Ahí están las 4 fotografías. Imagínense, pues de quién era la casa, qué estaban haciendo, no importa, seguramente estaban o recibiendo a alguien que llegó de la familia, o despidiendo a alguien, o el compromiso de alguien, o el Eso casamiento. es más claro. Mira, si me permites nada más explicarte esto, mi abuelo cuando llegó a México, todos los abuelos trajeron a sus hermanos y a sus hermanas. En este caso, mi abuelo trajo a su hermana, como te dije, que era la señora Dichter, pero también trajo a su otra hermana, que estaba casada con el señor Rapoport, y de ahí viene un desparrame de la familia grande. O sea, soy familiar de los Rapoport, de los Husitman, de los Podolsky y de los Gorbach, que son los hijos y las hijas y hijos que se casaron de la hermana de mi abuelo. En esta fotografía es casi, no casi, totalmente el lado Rapoport. Está mi abuelo sentado al centro, mi abuela, la hermana de mi abuela al lado y luego el señor Rapoport pegado. No encuentro, si yo busco, no encuentro a nadie del lado de mi abuelo. Entonces esto debe haber sido compromiso de alguien. Si quieres te reconozco pues a mucha gente. El centro es el señor Rapoport, la que está al lado como una niñita es Podolsky de casada, Rapoport de soltera, y el de los lentes es Rapoport, no tiene, pero no sé cuál de los Rapoport es. El que está al lado izquierdo es León Kletzel. Mi mamá está en segunda fila y la que está parada hasta la derecha es la señora Dvijansky de casada, que era muy amiga de mi mamá, no sé realmente su nombre de soltera. Y eso es lo que yo reconozco. Seguramente va a haber más reconocimientos de los primos. Bueno, como dato curioso, esta es una credencial de elector del señor Kletzel. Así se veía la credencial de elector hace muchos años. Y vamos a hablar de su primera participación como activista comunitario. Esta fue la primera sede donde estuvo el Colegio Israelita de México, adentro de 2 cuartos de una larga vecindad. En esos 2 cuartos surge en 1924 el colegio, el Beit Sefer Ivri. O sea, al principio no se llamaba Colegio Israelita de México, tuvo también el nombre de José Werner por uno de sus activistas, tuvo el nombre en hebreo, el Beit Sefer Ivri, luego ya se constituyó como un colegio idishista. Esta es la segunda sede, las 2 están en la calle de Colombia y estas 2 fotos le agradecemos a Manuel Teifeld por el libro de los 50 años del Colegio Israelita de México, donde aparecen estas fotos y esta también.
que este es el primer grupo de niños que estuvieron estudiando en 2 cuartos de una antigua vecindad donde había gente viviendo en todos los demás cuartos, entraban y salían los vendedores, había ruido, había suciedad, pero ahí empezó la escuela en 1924 y tenemos datos interesantísimos donde en el primer protocolo dice: después de un debate bastante prolongado, fue decidido imponer las siguientes cuotas. Para padres no pudientes, 2 pesos, y para padres pudientes, 4 pesos mensualmente. Segundo, decidir el presupuesto de la escuela. Renta del local, 65 pesos. 2 maestros, 200 pesos. Inspector, 75 pesos. Portero, 8 pesos y gastos generales, 40 pesos, lo que daba un costo de 388 pesos mensuales para el colegio. Ahora, lo del inspector, hubo una discusión. Alguien decía que ese puesto no era necesario y luego decidieron que sí era necesario. Entonces dice: por unanimidad fue elegida una comisión de padres consistente de las siguientes personas: señores Gitlin, Kletzel, Olevisky, Tafelov, Chertarivsky y Mishne. Fue admitido por unanimidad de que los hijos de todo inmigrante recién llegado gozaran el primer mes de la exención de cuotas. O sea, imagínense lo que era esto. Llegan los inmigrantes, no conocen el idioma, no tienen dinero y quieren pertenecer a una comunidad. Por otro lado, esta escuela quería pertenecer o que le diera pertenencia a los alumnos al nuevo país que estaban adoptando. Y por eso fue muy importante cuando en 1929 logran el registro oficial de la SEP. Pero eso tardó algunos años. Al principio era como la escuela de todos los niñitos para que pudieran estar contenidos y tener algún tipo de contenido judaico, pero todavía no llegaban a una decisión sobre cuál iba a ser la filosofía de la escuela y tuvieron muy fuertes discusiones en las que no se ponían de acuerdo. Había los que querían que tuviera religión, había los que se oponían terminantemente a la religión, había los que querían que fuera sionista, otros decían que de ninguna manera, en fin. Entonces dice: los estudios habrían de empezar el 28 de diciembre a las 9 de la mañana y terminar a las 2 de la tarde. También fue aceptado por unanimidad que debía empezar a pagarse a los maestros a partir de la fecha en que sean designados para sus puestos. A su vez, fue tomada la resolución de reunirse la mesa directiva junto con la comisión de los padres todos los domingos los domingos a las 6 de la tarde. Por otro lado, tenemos un segundo lugar donde tu abuelo Kletzel se vuelve también muy importante, que fue cuando los Ashkenazim deciden que necesitan un panteón propio porque con los judíos de Monte Sinai, que ya era la comunidad propiamente de los judíos de Damasco, no se llevaban bien, no se entendían, no se comunicaban, parece ser que les cobraban más y que era así como una cosa muy complicada de resolver. Y entonces, después de mucho trabajar alrededor de eso, en 1927 logran poner la primera piedra para la construcción del cementerio de Tacubaya, que es el que conocemos hoy en día. Y entonces vemos aquí que es la ceremonia de colocación de la primera piedra, y yo creo que yo reconozco a tu abuelo, no en esta foto, que ahí seguro estaba, sino en esta. Yo creo que tu abuelo es esta persona que está al centro. Totalmente. Este es tu abuelo, aquí vemos la bandera de México, vemos un terreno baldío, ahorita no podemos caminar ahí de cuántas tumbas hay, y entonces empiezan pues a crear este tipo de raíces enterrando a sus muertos en este cementerio que pues es también un lugar fascinante para aprender muchas cosas. Una tercera área donde tu abuelo fue fundamental, empiezan a buscar tener un rabino oficial para la comunidad. Aquí ya había estado el rabino Donchik, pero él luego se fue a Estados Unidos. Luego estuvo el rabino Goldberg, que ahí estaba, pero por razones que yo no conozco y no entiendo, quisieron traer a otro rabino. Y entonces Rafalín es contratado, él vivía en Cuba, y entonces lo traen a México en 1933.
Y dice, las conversaciones con Rabí Rafalín llevadas a cabo por una delegación encabezada por los señores Hinich y Kletzel llegaron muy pronto a un feliz término. O sea, él puso sus condiciones, ellos pusieron sus condiciones, negociaron, llegaron a algo y entonces fue gracias a tu abuelo que lo pudieron contratar. No sé si te platicaron algo en tu casa, si tú supiste algo más de primera persona o de segunda sobre esta contratación y sobre el panteón, algo que nos quieras compartir. No, mira, sobre el panteón sé que cuando mi abuelo estaba grave, había prisa porque firmara los papeles, porque era la última persona de los que aparecían como o propietarios o que tenían derecho al panteón. Él era el último que quedaba y pues movieron todo lo que se pudo hacer para hacerlo rápido y afortunadamente lo firmó todavía estando en mi casa. Así es que de eso me consta a mí. Con lo del rabino Rafalín, así como lo contrató, con el carácter que mi abuelo tenía, también se peleó con él y luego contrató a otro rabino, el del Bombín, a Víctor, creo que se llamaba, que lo trajo y fue cuando estaba dividido Yucatán. En Yucatán había Yucatán de arriba y Yucatán de abajo. Es en la época en la que mi abuelo creo era presidente de la comunidad y pues era de verdad de carácter fuerte, fuerte, fuerte y no sé el motivo ni quién tenía razón de la separación, pero sí se separaron y probablemente era el tipo de templo o de cosa que querían manejar. Eso es lo que yo vi en mi casa y te digo, era en su tiempo fue muy religioso y después fue bajando ya, pero respetaba el sábado y en su casa totalmente kosher. Mi abuela cocinaba para 60 personas, o sea, de toda la familia que trajeron, o sea, mi abuelo trajo a cada uno de los sobrinos tanto del lado Rapoport como del lado Dieter, fue trayendo sobrinos y los ponía a trabajar para poder traer a otro más y así trajo a mucha gente de la familia y fuera de la familia. A mí se me acerca varias personas y me dicen, yo estoy aquí gracias a que tu abuelo ayudó a que me trajeran a México, no con dinero propio, sino probablemente con dinero de la comunidad. Ya, pero dices que él vivía en tu casa. ¿Vale? ¿Él vivía en tu casa? Mira, él se retiró y se fue a vivir a Cuernavaca. Cuando enfermaba y ya muerta mi abuela, venía a vivir a mi casa, que se tenía que checar o por lo que sea, venía y se pasaba un mes, 15 días en mi casa. Entonces tuve tiempo de convivir y platicar con él dentro de lo que dejaba platicar. Su español nunca fue súper. ¿Pero te acuerdas de gente de la comunidad que fuera a tu casa para tratar asuntos con él? Mira, lo que me acuerdo, y aparte no encuentro el libro, desgraciadamente, pero en una entrevista que le hacen a mi abuelo y aparece en el libro, el planteamiento principal que le decían es, le llevaban niños muertos cuando vivía en el centro, le llevaban niños muertos donde los enterraban. Y de eso seguramente su motivación de tener el panteón. Y en la parte de religión, pues era muy conocedor, y también era masón, así es que todo eso se perdió. Los libros que él tenía en Cuernavaca, no sabemos dónde quedaron. Ya. Ahora, aquí también hay otro tema que fue muy importante y tú ya lo tocaste con el lado Weinstock, pero por parte de él también participó en la caja de préstamos y también propuso por el testimonio que hay arriba de que se hiciera una campaña en pro de un seguro colectivo para todos los socios de la congregación y para poder crear una caja de préstamos. Y abajo, de acuerdo al otro testimonio que está abajo y que también aparece en Historia de la Comunidad Judía de México de León Suraski,
Dice, para poder ensanchar las actividades de la caja, y bueno, entendamos qué era esta caja. Llegan los inmigrantes sin dinero y quieren rentar un local en un mercado. Bueno, esta caja de préstamos les prestaba. Quieren sacar a un pariente de un hospital, quieren enterrar a un pariente, quieren comprar una máquina para ampliar su taller de costura. Para esto era la caja. Ya después esa caja se convirtió en el primer banco judío, que fue el banco Yiddish al principio, y hoy es el BBVA Bancomer. Pero ese fue el Banco Mercantil de México, fue el que derivó de esta caja, y ahí estaba tu abuelo. Entonces, fíjense, hicieron numerosos esfuerzos por conseguir capitales de mayor importancia, hasta trataron de obtenerlos del extranjero. Con tal finalidad, un delegado, el señor Kletzel, viajó a Cincinnati, Estados Unidos, para solicitar de los directivos de la B'nai Brit un préstamo de 20 a 25,000 pesos, según consta en el protocolo tal y tal de 1933. Pero las condiciones que impuso la B'nai Brit exigían la firma de un compromiso por 4 o 5 años con la admisión, si era necesario, de un cambio de los estatutos y hasta del nombre por el de Caja de Préstamos B'nai Brit de la Alianza Comunitaria de Beneficencia Nidge Israel. Esto no fue aceptado, pero él fue a hacer estas negociaciones. Por otro lado, dice, el acta de la primera asamblea fue firmada por las siguientes personas y ahí aparece tu abuelo. O sea, para crear esta caja que fue tan importante para el mantenimiento de una comunidad que venía, como todos dicen, con una mano adelante y otra atrás. Esta caja de préstamos se convirtió, como les dije, en el Banco Mercantil, y aquí vemos, bueno, pues estaba en Venustiano Carranza 47, una casa que fui a conocer que es una belleza. Todas las escaleras tienen azulejos y ahí se reunían ellos, y en Yiddish y su papelería y su lenguaje y todo, al principio era completamente en Yiddish. Aunque aquí ya vemos gente. Bueno, vemos al señor Papo, que él no era ashkenazí, y poco a poco fueron empezando a admitir gente de otras comunidades, pero en un principio era el Banco Yiddish. Y esta de aquí, que es cuando era la caja de préstamos, están en Tacuba 15. Ahí empezó también esta otra organización. Dice que, aquí voy a hablar de otro tema en el que tu abuelo fue fundamental, y es la fundación de la sinagoga Nidge Israel, que, bueno, en mi caso personal es muy importante. Ahí trabajo, para ese lugar trabajo y amo ese lugar. Entonces me emocionó saber que primero él fue a ver un terreno en la calle de Guatemala 76, por el cual su dueño pide la cantidad de 70,000 pesos. Este negocio no funcionó. Entonces empezó una campaña de esclarecimiento en torno de la necesidad de construir la sinagoga. En la reunión del 22 de septiembre del mismo año, me parece que era 1937, se decide lo siguiente: el rabino Rafalín, así como los señores Hinitz y Kletzel, han de hacer un llamamiento a la comunidad. Dice, quizás se referían a una alocución durante las fiestas, para que intervenga activamente en la construcción de un nuevo edificio para un templo. Se decide que esos señores declaren oficialmente que la directiva de la congregación ofrece de parte de sus miembros la cantidad de 10,000 pesos. Y sabes que, Miki, me acabo de acordar que cuando fue lo de Monte Sinai y el Panteón, tu abuelo Weinstock fue el que tuvo una idea de cómo hacerse de dinero para poderlo lograr. ¿Nos puedes platicar? Porque se me olvidó, creo que es importante. Él propuso que se hiciera una sociedad anónima y que cada quien aportara, no me acuerdo si 1 peso o 10 pesos, para que se pudiera llevar a cabo la compra del terreno del panteón. De acuerdo. Bueno, y llegamos al día de la colocación de la primera piedra en Nidge Israel, ahí en Justo Sierra 71, y hay un testimonio que dice que era Purim en el 39, y entonces hablan de que hubo pues muchos discursos. Nos podemos imaginar el evento, ha de haber sido muy emocionante. En la tribuna de honor tomó asiento el presidium de Nidge Israel, y ahí están todas las personas, y dice que los pergaminos han sido firmados por los siguientes expresidentes, y estaba entre ellos tu abuelo Aaron Kletzel. No sé a qué se refiere con los pergaminos. Yo creo que es un acto solemne para enterrarlos quizás en la primera piedra y hacer constar de que ya va a empezar la construcción.
No sé si tú sabes a qué se refiere No, con no tengo idea. No. con los pergaminos, pero bueno, no importa. El caso es que él estaba en primerísima plana en todos estos eventos. Y esta es la invitación al Hanukkah Bait, o sea, a la inauguración de el Erster Shul, la primera sinagoga de la comunidad Ashkenazí de México. Aquí tenemos una de las llaves que perteneció al señor Isaac Krachmalnik. Hubo algunas llaves que le dieron a los directivos importantes y finalmente la sinagoga se pudo inaugurar aquí en Justo Sierra 71 y vemos que a tu abuelo le dieron el honor de transportar la bandera mexicana el día de la inauguración, ¿no? Entonces, bueno, nada más como datos curiosos, pero que sabemos que fue un evento muy importante en el que los Ashkenazim finalmente tenían su propia casa en este exilio mexicano y que ahí estaba él. Y él participó en la mesa directiva donde se trataban todos los problemas de los miembros de la Keilah. Aquí está tu abuelo, aquí está el rabino Rafalín, por aquí hay otras personalidades que estaba yo buscando a Shimshon Feldman. ¿Tú sabes cómo era su relación con él? Aquí está el señor Alvin. Era buena. Se llevaba muy bien con los dos, no había diferencia. Mi abuelo se separó ya cuando se fue a vivir a la misma calle donde está el Eichel en Cuernavaca, Madero, creo que se llama. Ahí construyó su casa y estuvo viviendo pegado al Eichel mucho tiempo y su relación ya era con la comunidad era a través del Eichel en Cuernavaca. De acuerdo. Ok. Bueno, entonces, ya vimos quién fue tu abuelo, ya vimos quién fue, o sea, tus abuelos por los dos lados, y de ellos nacieron tus padres, que finalmente, bueno, se casan en 1938 y vemos una foto espectacular de su boda, que no fue en Nidja Israel, como dice en el trabajo de Shorashim, porque se casaron en 1938 y no se había inaugurado. Fue en Jesús María número 3, seguro, porque ahí es donde se casaban en 1938, pero yo nunca había visto una foto desde este ángulo con este barandal. Y bueno, es una foto preciosa de la boda de ellos dos. Pero mira, yo todavía no entiendo qué está pasando. Es la mitad de la familia. Seguramente en algún otro lado sentaron a la otra mitad. Aquí está, por ejemplo, mi abuelo Kletzel, pero no está mi abuela. Aquí está mi abuela Weinstock, pero no está mi abuelo. Y así está repartido. Los únicos que sí están juntos es la tía Wallerstein con Chicote, están juntos, y la tía Victoria, que era Victoria Besudo, casada con Dicter. La mamá de David Dicter está también ahí. De este lado está mi abuelo, mi papá, mi mamá y la mamá del doctor Boroboy, no sé si lo conocen, es también Dicter de soltera. Entonces está parada la mamá del doctor Boroboy, mi abuela Weinstock y déjame ver, esta es una tía, creo que la tía Raquel Dicter, pero no estoy seguro del nombre. Y el que está parado ahí, no sé si es Ishiel, el que hacía las comidas kosher, no lo puedo identificar totalmente. No es pero él. Está la mitad de la familia, la otra mitad, nadie tiene fotografías, no sabemos nada de nada. Bueno, algunas fotos de ellos. Me dijiste que muchos se conocieron a través de que les gustaba bailar. Bailar. Les gustaba bailar y entonces eran bailarines los dos. Ahí se organizaban bailes todos los domingos con música en vivo y ahí se conocieron muchas parejas que luego se casaron y por eso también fue importante ese lugar. Entonces, algunas escenas de los padres. Sabemos que tu mamá estudió en la Escuela Lerdo de Tejada, aquí está ella, y que de esa unión naciste tú. Ahora, cuéntanos de tu nacimiento, porque creo que fue también algo accidentado. Pues sí, era la boda del hijo mayor de mi abuelo y del León Kletzel con Blanca Rosenberg. Era la boda de ellos y iban mi mamá con su cuñada
la tía Luisa y Saúl, su esposo, y mi papá iban manejando Saúl, iban para la boda cuando se mete a un agujero y ya no llegaron a la boda, al hospital. Entonces, imprevisto y no el día planeado, pues nacimos el 25 de diciembre. Algunas bonitas fotos Esa es la familiares. foto con mi hermano y la otra foto que aparece ahí es la de, no, es en alguna boda. Ujú. Esto es en el Parque México, yo creo están Ahí en el Parque México. Otras Es mi bar reservas. mitzvah. En la parte de arriba y en la parte de abajo aparezco con mi prima Katia, con mi abuelo Weinstock en Cuernavaca, Mm. en la casa de Cuernavaca. ¿Y dónde fue bueno, ahorita me cuentas de tu bar mitzvah. Dinos Bueno, primero, esto es interesante porque, pues aquí creo que estuviste muy poquito tiempo en la Tarbut porque tu abuela era bueno, sionista. Cuéntanos. a ver, aquí aparezco con Estela Stern y con varios. En el kinder debe aparecer Mickey Husseyman, varios de mis primos deben de aparecer aquí. Mi mamá era sionista y entonces pues estaba con Abner Alifas y cuando se hizo el colegio nos metieron más chiquitos o con edad, sin edad, nos metieron. Pero cuando mi abuelo se da cuenta que estamos ahí, pues nada más dijo a la Idische y los Hussitman, Rapoport y Kletzel, nos fuimos a la Yiddish. Ya. Tuvieron su paso efímero por la Tarbut. Ahora, cuéntanos, ¿quién te preparó para tu bar mitzvah? ¿Te acuerdas? ¿Y dónde Sí, fue? había un profesor Rapoport y cómo lo hice sufrir. Mi abuelo, queriendo que lo hiciera yo en extremo bien, no me puso como todo mundo a 2 o 3 meses de profesor. Le pagó un año de profesor para que me preparara bien y no me porté bien con el profesor, me la pasaba yo con mis cuates en el Parque México y me tenían que localizar para la clase. ¿Y dónde fue? La bar mitzvah fue en Yucatán Ah, y el banquete en el restaurante Chapultepec. ok. Ahora, cuéntanos de tu incursión en el deporte, porque también fue muy importante muchos Bueno, años. mira, yo en el deportivo primero entro como deportista y como deportista empiezo jugando fútbol y bastante decente jugaba yo fútbol hasta que una vez parado en las canchas de básquetbol estaba el señor Rafael Minkin, en paz descanse, y trajeron a un entrenador y le dice al entrenador, es el hijo del charro. Y dice, ¿qué haces afuera? Y me metí a entrenar básquetbol y de ahí en adelante dejé el fútbol y me dediqué a jugar básquetbol, donde le jugué bastante bien. No fui a la Macabiada porque me casé y ya no estoy aquí. Es cuando jugaba yo fútbol todavía. Aquí aparezco en esto pues hay varios compañeros, unos fallecidos, otros no, pero muy pocos son los que viven de la foto. Ahora, Esta es luego la te foto cambiaron de a la Irish. secundaria. Por allá, el último de la lista, de la columna es tu papá. A Y yo ver, soy el segundo de la izquierda. Es este, primero, segundo de secundaria, con el profesor Miranda, que era de deportes, y el cual me impulsó, y luego tengo historia política con él, porque creció en el deporte mexicano, y al estar en el deportivo tuve actividades y relación con él. ya. Esta que está padrísima No del es que esto lo laboratorio. saqué del anuario, es la clase, esta es la de, no sé si es la de química, y yo aparezco en el primero del lado derecho, y Aquí. pues hay varios compañeros que están ahí, el doctor Schwartz, que en paz descanse, Swerlin, Riel. Ujú. Estos es mis credenciales. Terminando la secundaria del colegio israelita, no, bueno, es ya es en vocacional. Yo tuve que repetir la Prevo porque no hice los talleres y tuve que pagar los talleres en el Politécnico y ya luego entré a la vocacional y al ESIME. Dime una cosa, estudiando en el Poli y en el ESIME, ¿fuiste alguna vez víctima de antisemitismo? No,
realmente te puedo decir que no, digo, no, no lo sentí o no lo tuve ni de los profesores ni de mis compañeros. Es escaso, realmente no, los veo como nulo el que me hayan hecho algún acto. Qué bueno. Es el día que me recibí. Lo hice 5 años después de terminado, pero porque me casé y tenía yo que trabajar y hacer mi tesis. Tenía yo la palabra de que no tocaba yo el deportivo mientras no entregara, no me recibiera. Era la promesa que tenía mi esposa y mi mamá. Entonces, no hice nada en el deportivo mientras hice mi tesis, y una vez terminado, te puedo decir que al día siguiente estaba yo buscando chamba en el deportivo. Ok. Aquí tenemos 2 fotos próximamente que son tienen que ver con unas anécdotas digo, nos brincamos mucho porque Miki fue presidente del Comité Central, ¿correcto? No No, sé en qué secretario periodo. general, yo nunca Perdón, fui. secretario general, ¿en qué periodos? Y cuéntanos de esta y de la siguiente foto, estas anécdotas, En para el que... periodo, son 2 periodos. Uno es con Bernardo, se me va el apellido, con Bernardo y con Luis Thorenberg. Pero Bernardo es Bernardo, ahorita me tiene que regresar, ahorita me van a ayudar por ahí con el apellido. Pero es una cosa muy especial. Era yo el secretario general del Comité Central y el señor presidente Salinas pide una comisión no política de la comunidad, encabezada principalmente por la gente religiosa. Y entonces la comunidad decide que va a mandar a 8 rabinos, creo, si no me falla la memoria, 8 rabinos y al ingeniero Weinstock a tratar con el señor presidente de la República. Nosotros sabíamos de antemano que quería tratar el señor presidente. Él quería que la comunidad le manifestara que dentro de la libertad de expresión y de religión que hay en el país, la comunidad judía no se opondría a que México tuviera relaciones oficiales con el Vaticano. Y hasta ahí estaba todo bien, pero también la comunidad quería sacar algo de provecho de la reunión, y decidimos hacer un plan en el cual cada rabino hiciera una presentación o tuviera un acto con el presidente, desde uno de los rabinos de Mont Sinai, que tenía una piedra que la partía si seguía siendo igual, y cada uno tuvo su actuación específica, hasta que el rabino de la comunidad de Betel trató sobre sionismo, racismo. Una vez que terminó y era el último rabino, el señor presidente trató de tomar la palabra y no muy políticamente, no lo permití y me dirigí a él diciéndole que la comunidad judía de México estaba preocupada por el voto que había dado de México de sionismo, racismo, y que veríamos con muy buenos ojos que ese voto se eliminara. No sé si ustedes saben, cuando estás en una reunión con el presidente, no puedes grabar nada, ni filmar nada, ni tomar una fotografía. No hay manera de hacer nada de eso. Entonces quedamos de antemano con Jacobo Zabludowski para que, saliendo un servidor de la reunión, nos pusieran el micrófono inmediatamente y yo hiciera el comentario de sionismo, racismo, lo que habíamos solicitado. Afortunadamente, con un periodo de 5 o 6 meses después, fue retirado el voto de México sobre sionismo, racismo. Si eso influyó o no, pues la historia, no me la sé hasta dónde. Seguramente que sí. Y esta otra. Bueno, mira, ligado con el asunto de sionismo, racismo ahorita, esta es una visita de Miguel Alemán al Deportivo, pero esto va ligado a otra situación muy especial. Era yo el encargado de llevar a cabo la segunda Macabiada Panamericana que se llevaría a cabo en México. Y a 3 meses de tener la Macabiada que se llevaba a cabo,
no teníamos el permiso de llevarla a cabo. El primo hermano del presidente de la República estaba a cargo del deporte y no nos daba el permiso. Entonces, ya yo, sabiendo que él era filatelista, me juntaba yo con él en la filatelia y nada más no me permitía ni me abría la puerta. Le dieron al deporte el colegio militar para que fuera la sede, iba yo a verlo y nada más me golpeaban cariñosamente en la mano, pero el permiso no venía y él estaba a cargo de la universidad. Entonces, seguramente esperaba que si de la universidad había dinero, en la Macabiada también había dinero. Entonces le explicábamos que en la Macabiada los deportistas se pagan su presencia y no nos hizo caso. Entonces el licenciado Fejer me propone, ¿por qué no vamos a ver a Miguel Alemán? Y decidimos ir, me acompaña el licenciado Kaufer, va el licenciado Kaufer, el licenciado Fejer y un servidor, y me ve el licenciado, me dice, ¿está usted muy nervioso, güerito? Digo, sí, pues, lo que le vengo a tratar no es fácil. Dice, hábleme a calzón quitado. Entonces le digo, mire, estamos por acá, llevar a cabo una actividad que puede tener 3,000 visitantes al país, y le doy todos los beneficios turísticos que esto tiene, y me dice, mire, en primer lugar, para agradecerle al señor Simpson Feldman, que me ayudó con el asunto del boicot del turismo a México y lo paró y me ayudó con la comunidad y hizo todo bien. Voy a pedirle un favor, invite a mi nuera a que vaya a jugar deporte, hagan de social deportivo para que haya alguna razón por la que yo pueda asistir también y organicen una comida que ya se la debo hace tiempo a la comunidad. Dicho y hecho, hacemos eso. Nos dicen, nada más le pido que esté el señor Portillo, que era el presidente del deporte en México, que esté el señor Portillo, pero no esté el del Comité Olímpico, que están peleados a muerte. Entonces, simplemente que esté el señor Portillo. Hicimos todo lo posible, llegó el día, ese día, en la hora de la comida, se para el señor presidente de la República y les dice así sencillamente, el instituto que él representa apoya totalmente a la Macabiada Panamericana porque van a venir 3,000 deportistas y turistas a México. Y estoy seguro que tú también, Portillo, apoyas la Macabiada. No tuvo más remedio el señor Portillo que pararse y decir, sí, señor presidente, y esa es la manera como sacamos el permiso para la Macabiada, y el tamaño del expresidente creo que es impresionante cómo pensaba y cómo se movía, la agilidad para hacer las cosas. Y tú también lo lograron y creo que esa noche pudiste dormir, finalmente. Bueno, mira, me voy a tener que ir muy rápido porque hay muchos comentarios y ya es muy tarde, pero bueno, aquí un reconocimiento a tu mamá que también fue, pues aquí están reconociéndola como socia vitalicia de WISO, trabajó en Freud y también fue muy activa ayudando las buenas causas, ¿no? De la beneficencia. Y finalmente llegamos a tu parte de pareja, ¿no? Donde conoces a Esther, que también es hija de nieta de un importantísimo activista. No, hija. Hija de Wisniewicz, ¿por qué Wisniewicz? Perdón. Y al que le vamos a dedicar otro programa también, Esther, por favor. Pero bueno, ustedes se conocen y se casan. ¿En qué año se casaron? Uy, ahora sí ya me metiste en problemas. Vamos a cumplir 60 años de casados este año, así es que saquen la cuenta para atrás. Debe ser en... Por ahí del 60 y... ¿qué? No. Me dijiste que se casaron en el sur de Monterrey. ¿Por qué Ay, ahí se casaron no te conté esta anécdota. ¿Sabes? Estoy casado 2 veces. ¿No? Por la religión. No, ¿por qué? Me estaban construyendo Acapulco 70. Okay, mi suegro era de los... Era 1961. Ya dije que me ibas a meter en problemas. 61. Entonces,
nos casamos en Monterrey, ¿ok? Pero como mi suegro era mi suegro y el abuelo y todo el mundo conocía rabinos, pues llevaron al rabino Rafalín, al rabino Avigdor y a otro rabino por parte del abuelo de Esther. Y se supone que les iban a dar la palabra para casarnos nada más, para felicitarnos o algo. Los subieron a la bima y cuando suben al rabino Avigdor, se saca de la bolsa una ketubá y rájales, nos casa. Y se enojan los rabinos de la comunidad sefaradí, con toda la razón del mundo, se enojan y no aceptan lo que había pasado y dice, pónganle el tales. Yo le quedamos de casarnos sin tales, pues sin tales no hay boda. Nos volvieron a casar y tengo doble ketubá, ¿ok? Bueno, todos siempre la andamos perdiendo, así es que tú tienes un chance más. Yo estoy amarrado de por vida. Bueno, y de esta unión nacieron tres niños, ¿no? Ilana, Shu y tu hijo chico, ¿cómo se llama? Ari, Ari. Aquí hay una foto muy bonita con la abuela. son las primas. Mira, me tomé la libertad de poner esta foto porque aquí está tu hija Shu, que siempre estaba con el uniforme, y aquí estoy yo, que estábamos en el mismo equipo de gimnasia. Y bueno, quiero reconocer aquí que el trabajo de Shorashim, de raíces, que pues tú me facilitaste para que yo pudiera empaparme de la historia familiar y que lo hicieron en la familia con Ilana, es una cosa espectacular y yo te felicito, Ilana, por todo este trabajo porque es verdaderamente una cosa increíble. Y esta foto la puse también por estas coincidencias porque aquí está mi papá, que pues eran de la misma generación y siempre hablaba pues de estas reuniones que tenían juntos de la Idishe. Aquí hay una reunión de lo que nos comentaste al principio, de los 100 años de presencia de los Weinstock en México. Y con esta foto yo quisiera dejarla un momentito por si alguien quiere tomar mi correo y que también se acerquen al Facebook de la Sinagoga Histórica Justo Sierra para que vean pues todas las cosas que ofrecemos, para, dejándola un momentito, ya luego la quitamos, que Anita nos hagas favor de leer preguntas, comentarios, para poder tener un pequeño espacio con los que nos están acompañando y que de veras les agradecemos mucho. Anita, ¿estás por ahí? Mira, mientras yo puedo ver el chat, aquí está. Tenemos muchísimas cosas. Dice, déjame ver, dice Ishie Gitlin, vamos a gozar mucho tu plática, un abrazote. Jaime Laventman, hola Miki, un abrazo. Fey y Jimmy, de Daniel Gershevich, creo que estos ya se habían leído. Zeide, ya te estamos viendo con Leo. Muchos saludos desde San Diego, de Rebeca Sod. Gina Alasraki, hola, soy Gina, ya estoy aquí. Orly Kluk, saludos desde Houston. Chaps, hola Miki, qué gusto verte. Soy Orly, la sobrina favorita, esto ya lo vimos. Saludos desde Leichel, de Julieta. Boris Simser, saludos desde la ciudad de Los Palacios. Morris Kletzel, aquí estamos Irene y Moishe Kletzel. Ceci Hinich, hola Miki, soy Ceci. Boris, suerte Moishe en esta presentación. Bueno, ahora sí que ya avanzamos. Luis Siman dice hola, saludándolos con mucho cariño. Luis y Janet, Mateo Romano, Mateo y Rosana presentes. También los Shechtman te saludan. Brana Weinstock, hola tío Miki. Morris Kletzel, aquí estamos desde Chicago. Roberto Horvitz, saludos de Roberto y Betty Horvitz. Luis Maisel, muchos saludos desde San Diego. Isaac Obseyevich te saluda. Y Ariela Katz dice, suena muy interesante el texto, ¿cómo se puede obtener? No sé a cuál texto te refieres, Ariela, pero escríbeme en privado y yo te lo consigo. Hola, Raúl Pava, un beso. Ariela dice, las fotografías están espectaculares. David Dichter también te saluda. Stephanie Fastlich, en esta reunión está mi abuela Miriam Curian Magún, a la derecha, abajo. No sé a qué foto te refieres. ¿Tú sabes cuál es, Miki? Sí. Una en la que está
¿Cuál es? La que pusiste es del Hills Bahrein. Ah, qué padre. Ahorita la regresamos porque es una muy bonita foto. Gracias, Steffi. David Dichter, Hazaku Baruch. Steffi dice, en la otra foto, querido Miki, está el señor Jacobo Glanz. Sí, en la del Hills Bahrein. Exacto. Salomón Soloveitchik. Lo que pasa es que van comentando conforme vamos hablando y esto ya pasó. Es el nombre que se me olvidaba, el de Salomón Soloveitchik. Ah, ok. Hasha Weisman dice, el nombre de ella es Hasia y Julieta y yo nos llamamos por ella. Yo me llamo Hasia. Bueno, Mateo Romano dice, y Jackie Lipnick se llama Yom Tov. Ah, pues también por lo mismo. Anita, si por ahí andas, te paso el micrófono, ¿eh? Yo porque no te oigo y entonces... Dice Michelle Kletzel de Marcus Hammer, besos a todos. De Podolsky, en el piso, Usher Rapoport y Miriam Rapoport, ya sé de cuál foto habla. Bueno, aquí hablan de fotos que ya pasaron. Anita, ¿quieres? Estoy aquí en el comentario de las 20:13. Ok, déjame leerte las preguntas primero. Por favor. Hay varias personas que quieren el correo en donde está en español la historia de lo que dijiste. Yo me figuro que es la de mi abuela, la del hermano de mi abuela saliendo de La primera que Rusia. dijiste, exacto. Ajá. Entonces, si te parece, Miki, podemos ofrecer que en el Facebook de la Keile y en el Facebook de la sinagoga lo podemos compartir si tú estás de acuerdo. Con mucho gusto. Entonces lo vamos a publicar en nuestros Facebook, ¿ok? Perfecto, para que la gente sepa. Ya está, estoy checando algo en Facebook. Dice Leyes Samets, no sé a qué foto se refiere, pero dice, en esa foto está mi familia, Josul Samets, Miseide y sus hijos. Después, la fotografía del 20 de noviembre, en aquella época se conocía como el Día del Atleta, por eso participó en Maccabi, dice Manuel Taife. ¿El Día de las qué? Atleta. La fotografía del 20 de noviembre, en aquella época se conocía como el Día del Atleta. Por eso participó Maccabi, Manuel Taife. Nos comenta. Leye, ya está. Luz Denny nos dice, ¿de cuál país es originaria mayoritariamente la comunidad judía llegada a México en los primeros años del siglo XX? Gracias. Bueno, en los primeros años del siglo XX la mayoría venían del Imperio Otomano, donde estaba Siria, Grecia, Turquía, los Balcanes, la mayoría eran de esos países. Y había algunos europeos, ya luego y también había europeos de Francia y de Alemania. Ya luego en los 20 llegaron los Ashkenazim y muchos más también pues ya no era el Imperio Otomano, ya después de la Primera Guerra Mundial se acabó. Boris Simser dice, excelente entrevista. Y nos pregunta, Miki, ¿dónde sale la info de que Dora Wallerstein Shapiro nació en Chile? ¿Dónde sale? Sí. Ah, pues yo lo tengo por los comentarios de la familia. Ok, para que sepan ellos. Dame un segundo, me estoy yendo también a Facebook porque... Un segundín. Obviamente hay muchas felicitaciones y saludos de familia, gente que te conoce, pero muchos comentarios de maravillosa entrevista. Se extrañaban estas pláticas, un gusto tenerlos de vuelta. Felicidades, 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 felicitaciones, excelente entrevista. Anita, mira, déjame leer algo que está aquí en el de Zoom, de Hasha Weisman. Dice, tu abuelo sí era de carácter fuerte, muy fuerte. Tu abuela era un pan de Dios y cocinaba más que delicioso. Nosotros vivíamos en Avenida México 71, ellos en el primer piso, nosotros en el segundo piso, por varios años. Ah, pues qué rico estar en el mismo edificio de una buena cocinera. No, bueno, súper. Bueno, aquí hay muchas felicitaciones, no hay preguntas en específico.
Hannes Sev nos dice, acaban de nombrar a Miss Deide el señor Berl Chartarivsky como miembro del Comité de Padres del Colegio Israelita de México. Jaffa Schnadover cuentan que la verdadera razón de que por qué las comunidades se separaron fue por el Jaroset. Bueno, también es interesante los chascarrillos. Mira, Gracias. dice Raquel Mintz, dice, el señor Aarón Kletzel ayudó a mi papá Akiva Kletzel cuando llegó de Voroshilovka, que era del mismo lugar. Ujú, Es su sobrino. ya, Es el último sobrino que mi abuelo trajo. ya. No hijo de hermana, sino de primo hermano. Ok. Pa, eres un ejemplo admirable, entrega a tu familia y a tu comunidad, eres lo máximo. Bueno, hay muchísimos de ese tipo de comentarios, pero de todas maneras, no sé si ya le dijiste, Moni, que igual se los mandamos. Claro, Que los aunque vean. aquí en el chat personal me está pidiendo Paloma Zulkin que dice, en una de las últimas fotos está Shesho Trachtman, que a ver si la puedo volver a ver. A ver, ¿tú sabes Está en cuál? la de tu papá. Ah, esta. Aquí está en la de tu papá. ¿Y Aquí quién está es? Sergio Trachman. Está donde está, es que está mi mouse. Está tu papá y a la izquierda está León Rapo por en paz Sí. descanse, y el que sigue con los ojos como cerrados, nunca vio, es Sergio Trachman. Ah, ok. Le acaban de cortar una pierna. Ya. Uf. Ok. No sé si leíste el de Dina, Shechman. No. Natalio y Dina, te felicitamos por tu interesante plática. Eres parte importante de la historia judía de México. Felicidades a ti y a Esther. Me encantó y me recordé de nuestra juventud. Sara Goldsmith. Ay, espérame, como dejaste de compartir, se me cierra. Ah, No importa, no importa. bueno. Déjame nada más. Saludos, los Podolsky. No sé si eso ya. Creo que ya, porque ya habías leído unos, ¿no? Mira, viéndose desde abajo, dice Shulamit, Pa, eres un ejemplo admirable. ¿Esto lo leíste? Entrega a tu familia Sí, y a tu comunidad, sí, eres lo máximo. sí. Sí, mira, todos los comentarios me los van a hacer llegar, los de Zoom, yo te los mando, y los de Facebook los tendrías tú que revisar directamente en Facebook. Pero bueno, yo me quedo muy contenta, muy satisfecha por esta conversación tan sabrosa. No sé, Miki, si tú quieras comentar algo más o nos despedimos con un cordial shalom. Pues nada más agradecerte el que nos hayas dejado externar los hechos de mi familia, mis sentimientos y todo lo que ha pasado, la historia de mi familia. Es importantísimo que sigas haciéndolo. Creo que, como tú dijiste, Shorashim, pues el trabajo de mi hija es importante, pero creo que es una obligación que sigamos haciéndolo porque nos mantiene con el lugar donde nacimos y donde nacieron todos. Desgraciadamente ahora vamos a tener que hacer un Shorashim sobre nuestra familia en México. Se nos olvida y no preguntamos qué hacían nuestros padres, dónde estudiaban, etcétera, etcétera. Creo que hay que echarle un poquito pensamiento a eso. Y nuevamente, gracias. Eres una gran conductora, nos diste nuestro lugar y me siento realmente muy a gusto de la entrevista. No, muchas gracias, Miki. Gracias por compartir tus historias. La verdad es que esta labor a mí me parece muy importante porque pues son historias que creo que todo mundo debe de conocer. O sea, la historia, muchas de estas historias han sido historias de la vida cotidiana. Hoy sobresalió la vida institucional, ¿no? Pero bueno, era gente común y corriente que llegó a ayudar, a volcarse a los suyos y realmente pues es un homenaje. Yo lo veo como un homenaje, un reconocimiento a tus abuelos, a tus abuelas, a tus padres. Y bueno, quisiera decirles que dentro de la próxima entrevista va a ser el 8 de noviembre, porque dentro de 2 semanas no voy a estar en México y dentro de 3 semanas la Keile ya tiene algo programado, entonces será dentro de 4. Volveré a extrañar esto y todavía no sé quién va a ser, hay varios candidatos,
pero seguramente va a ser algo delicioso porque pues todas, ¿no? Son conversaciones muy interesantes y bueno, pues nos vemos el 8 de noviembre, pero antes de eso vamos a tener por parte de la sinagoga la Noche de Museos, que siempre es el último miércoles de cada mes, y Luis Huitrón, que ya lo conocieron, nos va a dar una plática. Como estamos cerca del Día de las Brujas y de Día de Muertos y demás, vamos a hablar de un tema relacionado a la brujería y el judaísmo. Entonces no se lo pueden perder, va a ser el miércoles 27 de octubre a las 6 de la tarde. En esta ocasión va a ser un poco más temprano por los horarios y el calendario de Luis, pero no se lo pierdan. Y bueno, vengan a la sinagoga histórica, justo Sierra 71 está abierto todos los días de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los días menos sábados, la entrada es gratuita y de veras creo que es una experiencia divina. Vengan a visitarnos. Y gracias Anita, gracias Raquel, gracias Vania de la sinagoga, gracias Miki y gracias a todos. Buenas noches. Y nos Gracias, gracias a todos, gracias Miki, gracias Mónica, por supuesto, gracias a todo el público. Les recuerdo que esta plática queda grabada en las redes sociales, tanto de la sinagoga como del Deportivo, como de la Keile. Y por si quieren volver a verla, por si alguien no la pudo ver, díganles que ahí está. Entonces, les agradecemos muchísimo. Primero Dios, nos veremos pronto y pues buenas noches, gracias a todos. Hay una pregunta que acaba de llegar nada más. Jackie Livnik dice, hace un rato mencionaste que el nombre Hasia era de una hermana de la abuela Minste. Pues mi nombre en hebreo es Yom Tov y debe ser por la otra hermana. Felicidades a todos, a la entrevistadora, al entrevistado. Muy bien. Gracias, Anita. Gracias, gracias de verdad a todos y pues buenas noches, que descansen. Buenas noches. Bye, bye. Bye.